En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Oh luz dichosísima de todo cristiano, inunda lo íntimo de los corazones. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta plática, la de que vamos a tomar hoy, nos introducirá, al menos es lo que deseo, en una de las dimensiones de la oración que son muy, como una de esas dimensiones que son como esenciales o como son muy importantes, ¿no? Que es la dimensión de la esperanza. Una de las cosas que mucho gastan a las almas es la demora de Dios, ¿no? Muchas almas sienten el peso de esperar en Dios sin que Dios parezca manifestarse, ¿no? Muchas almas en su vida espiritual padecen el sentir que Dios se demora. Y en esa demora experimentar el peso de la propia miseria, ¿no? Entonces el demonio juega mucho con eso, ¿no? Porque hace que el alma como que se desanime, se desencante de sí mismo, se desencante de sus esperanzas, de sus propósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque muy fácilmente las almas olvidamos que la vida espiritual es la vida del Espíritu en nosotros. Entonces yo quisiera, con lo que vamos a compartir hoy, alentarlos y darles un poco de luz respecto a esta dimensión de la vida de oración en esta preparación a Pentecostés. El tema de hoy es: el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. Tomado del libro del Apocalipsis, ya les voy a dar la cita. Vamos a dividirlo también en 3 puntos, breves, sí. Esperemos que sea así. El primer punto es: levanto mis ojos a los montes. El segundo: volveré. Y el tercero: ven, Señor Jesús. Estos son los 3 puntos en los que vamos a ordenarnos, lo que vamos a compartir hoy. El primer punto, levanto mis ojos a los montes, está tomado de un salmo, el Salmo 120, donde el salmista, ante una realidad de prueba, confiesa que la salvación y el auxilio no le viene sino solo del Señor. Él no dejará que aquellos que en Él se confíen se vean defraudados. Recuerden ustedes una cita, o recuerden la cita, mejor dicho, de la tentación de Jesús en el desierto, en el Evangelio de Mateo. El demonio le dice: tírate de aquí arriba y los ángeles te vendrán y te sostendrán. Y en el fondo,
el demonio citaba de alguna manera este salmo, sin citarlo, pero hacía referencia a esto. Dios no dejará, dice aquí, Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Si te fías de Dios, tírate de aquí arriba y Dios no te dejará golpearte. Pero es una tentación, ¿no? El demonio usa la palabra de modo torcido. Pero en realidad este salmo devela de alguna manera este misterio que decíamos recién de la esperanza en Dios. Mi guardián no duerme. Entonces, ¿hacia dónde levanto mis ojos esperando que me venga la salvación? Y muchas veces nosotros se la quitamos a Dios a la mirada y a la esperanza, porque olvidamos fácilmente las gracias que ha tenido, que nos ha regalado, las manifestaciones de su misericordia con nosotros. Dudamos de que el Señor pueda hacer eso que Él ha dicho, dudamos de su palabra. Entonces el Salmo 120 nos permite orar esto. No duerme ni dormita mi guardián, ¿no? El guardián de Israel. Y te lo dice el Salmo, el Señor es tu guardián, celoso por tu salvación. Entonces nosotros decimos que la salvación viene del Señor, y aquí hay una expresión, nosotros la usamos de otra manera, ¿no? Cuando decimos vivir de arriba, piensen ustedes qué les suscita esa expresión. Cuando nosotros decimos esta persona vive de arriba, decimos de una manera casi despectiva, despreciando. Este hombre se aprovecha de la situación. Y sin embargo, yo uso esa expresión para decir nosotros vivimos de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos de lo que nos viene de arriba. Que la salvación no nos viene de ningún poder de este mundo. Porque ningún poder de este mundo puede librarnos de lo que en verdad es nuestro enemigo. Entonces vivimos de arriba, y sí, porque vivimos de la sobreabundancia de la gracia, ¿no es cierto? Pero también vivimos de arriba porque la salvación nos viene de arriba, ¿sí? En el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos del 5 al 14, yo les pongo esa escena que nos permita comprender esto. 5 al 14. ¿Qué sucede allí? El pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿no? Y se encontraba de pronto frente al Mar Rojo. Habían llegado hasta allí y ahora debían cruzar el Mar Rojo. Pero el Mar Rojo no se abría. Y de pronto, ¿qué sucede? Ustedes lo van a leer en el relato, del 5 al 14, ¿no? De pronto ven venir detrás de ellos a los egipcios. ¿Y qué puede llegársele a ocurrir a un cristiano cuando se encuentra entre una prueba que parece insalvable? Un cristiano que no espera en Dios, desespera. El cristiano que no sabe fiarse de Dios y no cree en sus promesas, abandona. Cree que sus enemigos son más fuertes que su Señor y su guardián. ¿Y qué hicieron los judíos? Se quejaron. Empezaron de alguna manera como a protestar. ¿Por qué nos has traído aquí a morir? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Esta sensación de que prefería la esclavitud a la libertad. La esclavitud con todos los placeres del mundo parecen más cómodos que el desafío de luchar por la verdad. El Espíritu Santo, quien es espíritu de libertad, como ayer rezábamos en el capítulo 5 de Gálatas o antes de ayer, Gálatas 5, ¿no? Para ser libres nos libertó Cristo, pero la libertad es una conquista. Y es la conquista de fiarse de Dios. Es una conquista vencer los propios miedos y las propias cobardías. El respeto humano, vencer el gusto por el apego a las cosas de este mundo, la comodidad, la buena fama, el buen nombre, hasta el beneficio material. Cuando el pueblo de Israel se vio con esto, con el enemigo atrás y el obstáculo adelante, piensen ustedes, a ver, si hubieran estado ustedes en aquel momento, ¿qué le tendrían que haber dicho a este pueblo? Porque la salvación no les viene ni de lo que hay delante ni de lo que hay atrás, sino de lo que está arriba. Y ellos todavía no habían comprendido todo lo que Dios había hecho por ellos.
Todas las maravillas que Dios había obrado para conducirlos hasta allí, nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué dice allí Moisés? El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se quejan? Miren lo que les dice Moisés, versículo 14, ¿no? El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse. Entonces, levanto mis ojos a los montes. Esa es la expresión del hombre justo, el que espera en Dios, el que espera en su guardián. En cambio, el que no espera en Dios se lamenta de las pruebas a las que Dios lo somete. Así que ser cristiano es peor que no serlo, porque si sos cristiano te pasa todo esto. Si sos cristiano tienes que abandonar todo esto. Si sos cristiano tienes que hacer todo esto. Aquel que no es cristiano parece que vive más cómodo. Entonces, levanto mis ojos a los montes. La esperanza, ¿sí?, es para nosotros siempre este drama de confiar en Dios o confiar en los hombres. Jeremías 17, del 5 al 8. Expresión muy dura del profeta Jeremías, pero muy bella a la vez. ¿Qué dice Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne mientras su corazón se aparta del Señor. Es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez, en una tierra salobra e inhóspita. En el Señor y en Él tiene confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que tiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. El hombre que espera, el cristiano animado por la esperanza, vive el drama. Todo hombre cristiano vive el drama de esperar en Dios o esperar en sus planes o en las criaturas, porque también sus planes y sus proyectos son criaturas. A veces más nos fiamos de lo que podemos planificar, de lo que son los planes de la providencia. Entonces existe el engaño de esperar en las criaturas. Maldito el hombre que se fía de sí mismo o se fía de las criaturas. Y entonces vemos cómo la historia no es una evolución hacia una cumbre. No es que 2000 años después de Cristo hemos madurado y hemos crecido como humanidad. No, la humanidad no crece así. La humanidad no es un increciendo hacia la perfección. La humanidad ha caído y sigue cayendo en lo más profundo. La esperanza no es optimismo. No hay que confundir esperanza con optimismo. Cuando a veces escucho o leo escribir esto de algunos cristianos, no sé cómo decirles, pero me causa esto. ¿Qué es el optimismo? Es pensar en positivo. ¿Y qué es pensar en positivo? Que tienes que morir. Pero eso no es positivo. Y entonces, díganme ustedes cómo nace una flor si antes no muere una semilla. ¿Qué dice Jesús en Juan 12? Si la semilla no muere, no hay fruto. Por eso no es un pensamiento optimista. Sí. Esa es la lógica cristiana. Para nosotros son pensamientos de esperanza, no de optimismo. Esperanza, sin la esperanza el optimismo es una falacia. Es decir, tenés que pensar en positivo. La realidad se cambia. En verdad, si yo espero en Dios y me fío de Él y muero a mí mismo y creo en sus palabras. Y a veces eso puede traer para mí momentos que el amor purifica. Entonces la historia no camina hacia la cumbre por sí misma. Nosotros casi que podríamos decir esto, que la cumbre desciende porque nosotros en vez de elegir hacia arriba elegimos cavar fosas más profundas, cavernas más oscuras. El hombre no deja de inventar perversiones. Un mundo sin Dios. Entonces, el primer punto, levanto mis ojos para aprendernos esta oración del Salmo 120, ¿no? El Señor combatirá a nuestro favor, lo que dice Moisés. Bendito el hombre que confía en Dios. Lo de Jeremías. Y así podríamos sacarnos estas expresiones, ¿sí? El segundo punto, volveré.
Esa expresión está tomada de Juan 14, del 1 al 4, que en realidad es estoy viniendo, ¿sí? Iterum venio, así es el original, iterum venio, estoy viniendo. Nosotros decimos volveré, lo traducimos también así. En Juan 14, 26 dice Jesús a los apóstoles, yo les enviaré mi espíritu y Él les recordará todo, ¿sí? Él mantendrá viva la esperanza en la iglesia. El espíritu tiene como virtud esto, el de mantener viva la memoria en la iglesia. ¿Y de qué manera? En la liturgia decimos el memorial. Lo que recordamos lo actualizamos. La Eucaristía es un memorial, ¿por qué? Porque el Espíritu y la Iglesia hacen memoria y actualizan por el sacramento la realidad. El Espíritu y la Iglesia dicen ven, así se llama el título de hoy la charla, ¿no? Es por esto. El Espíritu y la Iglesia le dicen a Dios ven, y Él acontece con su gracia. Porque el memorial es memoria activa, viva. El Espíritu mantiene viva en la Iglesia la memoria por la que se actualiza lo que se recuerda. Por eso en cada sacramento la Iglesia, fiada de la promesa, que está animada por el Espíritu y lo sabe, y anticipa así en cada acontecimiento, en cada liturgia, anticipa la hora de Jesús. Lo que Dios tiene guardado para el final te lo anticipa. En Juan 2, del 1 al 12, Juan 2, del 1 al 12, ¿qué relata el Evangelio de Juan? La boda de Cana. Pero hay una expresión que es bueno que lo tengamos presente ahora aquí, porque ahí María, ¿cómo la llama Jesús a la Virgen? Mujer. Entonces María cumple allí también como mujer un papel de alguna manera simbólico. Ella significa la iglesia, mujer como al pie de la cruz, como en Génesis 3:14. De ella nacería el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es la mujer de las bodas de Caná, es la mujer que está al pie de la cruz. Simboliza la iglesia. Los que nacerían de la iglesia son los que vencerían al demonio, el bautismo. Aplastarían la serpiente, ¿sí? Le vencerían allí en el derrotero de la resurrección, donde Cristo vence al tentador, ¿no? Pero allí le dice la Virgen a Jesús, no tienen más vino. Y Jesús que dice, mi hora no ha llegado. ¿Y qué dice la Virgen? Tenés razón. No. Hagan todo lo que Él les diga. Y María representa a la iglesia, y entonces la iglesia también en la liturgia hace lo que hace la Virgen. Anticipa la hora. Jesús dice, no ha llegado mi hora. Pero la Virgen dice, hagan lo que Él les diga. Hoy también Jesús no dice, mi hora todavía no ha llegado la definitiva. Porque la segunda venida de Cristo no se ha dado. Pero la iglesia, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu arrebatan a nuestro favor el acontecimiento definitivo que acontece en el tiempo. Y entonces el tiempo se abre hacia nosotros. Es al revés. No es que el tiempo va, sino que el tiempo desciende. La gracia hace pleno nuestro tiempo. Nuestro tiempo no puede llegar a la plenitud por sí mismo. Nosotros no somos capaces de subir a la cumbre desciende. Ven, Señor Jesús, acá dice, volveré, estoy viniendo. A ustedes, ¿qué les toca? Por la memoria viva del Espíritu Santo, actualicen mi hora. Reúnanse a celebrar la Eucaristía. Por eso un cristiano, un católico, anhela la misa diaria, porque anhela el cielo, anhela el acontecimiento definitivo de la gracia. ¿Cuándo? Hoy. Si yo no sé si mañana viviré, ¿por qué no he de ir hoy a lo que hoy puedo ir para anticipar la hora? El tiempo se abre hacia arriba porque desciende de arriba. Hay alguien que viene. ¿El tiempo qué es? Lo hemos dicho en uno de los cursos anteriores. El tiempo es alguien que viene. Entonces, mi hora es plena por la gracia. ¿Sí? Jesús está viniendo a colmar nuestro tiempo. Volveré, estoy viniendo. En tu tiempo, en tu hora, la de tu vida. El Espíritu que mantiene viva esta esperanza, esta memoria, es el que mantiene viva esta esperanza.
Pero es una esperanza que acontece. En el libro en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 14, dice allí el versículo 14, ese espíritu es el anticipo de nuestra herencia. ¿Mm? Es el anticipo de nuestra herencia. En alguna traducción nos dice, ¿sí? Es la prenda que se nos da, es prenda de gloria. Lo mismo que se dice de la Eucaristía, pignus futurae gloria, prenda de la gloria futura. La Eucaristía es anticipo de la gloria futura. El Espíritu es herencia de la gloria futura. Es lo que se nos da antes ya. El tercer punto, ven Señor Jesús. Y esto lo tomamos de Apocalipsis 22, versículos 17 y 20. En el versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, como el título de hoy, y el que escucha debe decir, ven. Todos hemos de decir, ven. Que venga el que tiene sed, eso lo dice el Señor, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto, amén, amén. Ven Señor Jesús. Versículos 17 y 20. El Espíritu y la Iglesia, porque la esposa es la Iglesia, apuran la consumación. Nosotros como Iglesia hemos de anhelar que pase el sacramento, que pase esta realidad mortal. A veces nosotros, engañados por el mal espíritu, por el demonio, queremos que esta realidad temporal se prolongue cuanto más sea mejor. ¿Cuántos anhelan vivir muchos años? ¿Alguno de ustedes quisiera no vivir muchos años? La pregunta es, ¿quieres vivir muchos años para disfrutar de la tierra? ¿O quieres vivir muchos años en todo caso para dar mayor gloria a Dios en lo que Él permita y en convertir tu vida y santificarte? Pablo anhelaba morir para estar con el Señor, pero él que decía, pero si el Señor lo quiere y es para el bien de ustedes, acepto quedarme. Muero porque no muero, va a decir Santa Teresa, al igual que San Juan de la Cruz. Los que no esperan en Dios desean que la muerte se demore. No desean apurar con la Iglesia la hora del Señor. Y esto es un signo de quien en verdad es cristiano, en verdad, y quien no lo es. Aquellos que apuran la hora de Dios en su vida, no demoran su conversión, porque la hora del Señor es la propia conversión, y anhelarían que esta noche ya sucediera lo definitivo. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu y la Iglesia, ¿no?, y la esposa apuran la consumación? Y yo lo describo así: despiertan del ensueño a los hombres, adormecidos, hipnotizados por las realidades temporales, olvidadizos de la gracia de Dios y de sus promesas, negligentes en su trabajo espiritual, obstinados en las cosas que tantas veces les han hecho extraviar su corazón, ciegos para las cosas del cielo y tan atentos a las cosas de la tierra. Entonces, ven Señor Jesús es el clamor del Espíritu y la Iglesia cada vez que celebramos la misa y después de la consagración. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te celebramos en el sacramento, pero que acabe el sacramento y venga la realidad definitiva. El Espíritu y la Iglesia mantienen viva este clamor. 1 Corintios 16, 22. Maranatá, dice San Pablo, el Señor viene. ¿Sí? Maranatá era un saludo cristiano. ¿Sí? Maranatá, Jesús, depende cómo se escribe, si no, los cristianos rezaban parados mirando hacia oriente, porque el sol es el signo de Cristo. Las iglesias todas se construyen. El ábside, el altar, y el sacerdote puesto del lado de los fieles también juntos miraban hacia el oriente. Sí, eso la liturgia nunca lo mudó.
el sacerdote se pone del otro lado, pero nunca deja de celebrar mirando hacia Cristo. Ad orientem se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la liturgia se celebra porque el cielo desciende, porque el tiempo es llenado y colmado por la gracia que desciende. ¿Sí? Nosotros somos alcanzados por eso. Entonces la iglesia dice, ven Señor Jesús, venga a la realidad y pase el sacramento. O sea, venga a la realidad definitiva. Entonces, esta oración es un clamor que está en el corazón. Cuando San Ignacio de Antioquía, en el siglo II de la Iglesia, ahí nomás, siglo cerquita a la vida de los apóstoles, obispo de Antioquía es puesto preso, les aconsejo que alguna vez lean las cartas de San Ignacio de Antioquía. Las cartas de San Ignacio son un testimonio privilegiadísimo de la vida de los primeros cristianos. Obispo de Antioquía, él escribe a sus fieles. Y él, en una de las expresiones que dice es esta, tal vez no es tan exacto, pero la recuerdo ahora. Él dice, hay en mí como un torrente por mí y que me dice, ven al Padre, ¿no? Había una voz en su interior, desde lo más profundo, que le clamaba, ven. Él escuchaba que en su corazón, desde el cielo le decían, el clamor del Espíritu, que le impulsaba a ir hacia el cielo. Y entonces él decía, no sean malos conmigo, déjenme morir por Cristo, no impidan mi martirio, déjenme ser trigo molido por los dientes de las fieras, para que yo sea pan blanco de Cristo. Siento en mí como un clamor desde aguas que me dicen, ven al Padre, ven al Padre. Ya su corazón no anhelaba nada de la tierra. ¿Cuánto necesitamos nosotros que el Espíritu nos haga clamar? Desapegar el corazón de tantas glorias humanas por las que soñamos, tantos afectos y amores humanos, tantos apegos a bienes materiales. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia mantienen viva esta esperanza. Levantan. Si quieren allí algún numerito del catecismo, 1042, 50, los cielos nuevos. Hacia eso se encamina la iglesia, el cielo nuevo y la tierra nueva. Que venga lo definitivo. El Señor vendrá por segunda vez, Señor, te esperamos, vení, ¿no? Y 2008-16 y 2008-17, venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Y sin embargo quisiéramos que no venga pronto. A veces, venga Señor, venga tu reino, y decimos, pero no tan pronto, porque estamos tan gustosos acá. ¿Cómo nos engañamos con tanta facilidad? Ven, Señor Jesús. Entonces, para la oración, les buscar el lugar, ¿sí? El espacio, ¿sí? Tiempo y lugar. Anotar lo que queremos que no se nos olvide de esto. Y de pronto yo le voy a dar dos textos, que es como uno solo de continuado, podríamos decir así. Capítulo 21 de Apocalipsis 21, versículos del 1 al 7 y del 23 al 26. 21 del 1 al 7 y 23 al 27, esos versículos. Y capítulo 22 del 1 al 5, es la descripción de la Jerusalén celestial. El cielo nuevo y la tierra nueva es la iglesia consumada, es la esposa vestida como una novia ataviada para su esposo. Nosotros nos encaminamos hacia eso y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor, consuma tu obra. A nosotros eso se nos hace difícil rezarlo, pero hemos de aprender a rezarlo. Señor, manda tu fuego para que consuma en mí lo que no es tuyo. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que lo escucha debe decir, ven. Y les sugiero que de lo que hemos dicho hoy hay varias expresiones del Salmo 120, de Éxodo 14:14, Jeremías 15:17, el 5, eso que dijimos, son expresiones muy bonitas que sería bueno aprenderlas de memoria. Bendito el hombre que confía en Dios. ¿Sí? Bueno, ustedes rezarán con esto. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y que el Espíritu y la iglesia nos despierten del ensueño, en el cual vivimos a veces tan volcados hacia las criaturas,
Cuánto quisiéramos que los placeres de este mundo se prolonguen y cuánto huimos de los sacrificios que entraña el renunciar a esos placeres por el Señor, ¿no? Que esta plática nos ayude a madurar esto. Por esto era un consejito más bien para la vida de oración, la vida espiritual, la esperanza. ¿Sí? El tiempo es algo que se abre desde arriba, ¿no? No llegaremos, Él llega a nosotros. A nuestra hora y nuestra vida. Entonces hemos de decirle en cada momento, se consuma esta hora de mi vida, que solo está abierta a la esperanza de que Dios venga a hacerla plena con su gracia, ¿no? Es la hora de la iglesia, la hora de la iglesia argentina, de la iglesia, de la hora de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, es la hora de nuestro mundo. ¿Quién la hará plena? La gracia. Dios no suelta esta hora, la quiere consumar. No son los poderosos del mundo los que marcarán la historia. Dios la está rescatando permanentemente con su gracia, pero con el Espíritu. Nosotros en la iglesia clamamos, ven Señor Jesús, no te demores más. Hacemos la invocación que hemos aprendido estos días al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Mañana, después de la plática, que es a las 9 de la noche, a las 10, para los que quieran, tendremos una hora santa, para la cual les invito que tengan a mano la Biblia. Vamos a hacer el Santo Rosario ahí delante del Santísimo y media horita para orar con la palabra de Dios, el Evangelio de este domingo, que ya nos va invitando a prepararnos para Pentecostés también. ¿Sí? Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.